Bueno, buenas tardes. Acá comenzamos la tercera jornada de accidentología. Hoy vamos a estar en compañía del licenciado Gabriel Giulietti, el cual va a tocar el tema de las buenas prácticas operativas. Es material que incorporamos del Comité de Seguridad, que bueno, nosotros somos participantes ambos de dicho comité y bueno, estamos para poder un poco difundir este material esencial para la seguridad. Bueno, lo dejo acá en compañía del licenciado Gabriel Giulietti. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, acá ya Rafael me presentó. Hace ya algunos años que formamos parte del Comité Permanente de Seguridad y en esa línea tratamos de aportar cierta información que, bueno, es una combinación entre la práctica y la normativa, ¿no? O sea, es la normativa llevada al campo y con algunas experiencias que hacen tengamos este, que tengamos ciertas recomendaciones para hacer respecto de lo que sucede en cada sala de máquina, en cada equipo, sabemos que ningún equipo es igual al otro, ¿no? Así que bueno, la dinámica de la charla me parece que está conveniente. Levantan la mano, atendemos las preguntas en el momento para que no se pierda el hilo y después seguimos, ¿les parece? Ahí en el grupo también, Rafael. Y en el grupo, bueno, que también sería recomendable que hagan la pregunta en el chat, así la plantean y después cuando hacemos justamente el intercambio a ver si damos las respuestas. Bien. Bueno, si les parece, damos inicio. Bueno, un poco la jornada tiene como objetivo dar a conocer esto que les decía, ¿no? Las herramientas de gestión disponibles para el control de riesgos que presentan las tareas de conservación en el equipo de transporte vertical. ¿Qué significa esto? Ya las dos charlas anteriores Eduardo lo había comentado, hablando sobre cuestiones de seguridad y falencia que nosotros encontramos en los sensores y que eh, o sea, yo opino que, o sea, debe trabajarse igual, ¿no? Sobre ese equipo que no cumple con toda la normativa porque lleva 50 años de antigüedad o porque no hay una inversión para adecuación. Ese equipo está hoy librado al uso, está en mantenimiento, cumple condiciones de seguridad, pero hay condiciones determinadas que no son del todo seguras para el trabajador, o sea, para el operario. Entonces, en ese marco es que se implementan herramientas de control y de identificación de riesgo para evitar que ocurran los accidentes. Entonces, un poquito la jornada de hoy viene a traer eso, ¿no? Lo que el comité hace y trabaja en el aporte de esto, ¿no? De la gestión, de la documentación, de la capacitación y el entrenamiento que tiene disponible para eh, evitar accidentes. Básicamente, siempre ascensores, con Rafael lo decimos, se dice en todos lados, en todas las charlas, cualquier cosa que se haga apuntada sobre transporte vertical es para prevenir accidentes, ya sea en el usuario o en el personal técnico. Así que si hay alguna consulta, levanten la mano, si tienen alguna discrepancia con eso, me avisan que lo discutimos. Bueno, entonces continuamos. Un poco la presentación del comité. El comité depende de FACARA, ya todos lo saben, pero bueno, lo vamos a presentar con Rafael. Y tiene la participación activa de todas las cámaras del país. Cada cámara designa a su representante y tiene la participación y aporte de cada cámara. El principal objetivo era, como les dije, aportar ese conocimiento que tenemos. La otra vez me tocó estar en un congreso y algo que hacían mención es en otros países que se lanza la legislación, se encuentran los accidentes y cuando viene la corrección pasan muchos años hasta que esa legislación corrige la condición de riesgo, ¿no? Que generó un accidente. Acá en Argentina es más o menos lo mismo. Entonces el comité, la idea un poquito que se fue formando con el avance es que el comité haga una publicación que venga a atender más rápido esa condición de riesgo, ¿no? Ahora después lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando sobre las publicaciones, ¿ok? Entonces, bueno, la idea es aportar eso, aportar lo que falta entre normativa y experiencia en campo para tratar de atender todas las condiciones de riesgo. Acá preparé esta imagen que está buena, la llamé el rompecabezas del accidente, ¿no? O sea, el rompecabezas que nadie quiere armar, en donde
ya siempre lo comento y todos los que estudiamos prevención sabemos que un accidente se genera por la multiplicidad de ocurrencia de pequeñas condiciones de riesgo, ¿no? O sea, un ejemplo, tenemos una puerta que está puenteada, tenemos un ascensor que está funcionando defectuosamente, tenemos un técnico que fue y encima no aplica las normas de seguridad. Bueno, lo más probable es que ahí, en esa condición, ocurra un accidente. Entonces, y el accidente está formado por varios componentes que acá, como lo vemos en el rompecabezas, ¿no? Que uno es la condición. La condición hace referencia a un mantenimiento defectuoso, un equipo que está funcionando mal, una protección que está faltante, o sea, algo que está sujeto a lo que se observa en cuanto al entorno de trabajo. Después está la gente, que la gente es lo que genera ese accidente, ¿no? Energía eléctrica, energía mecánica, puede ser alguna sustancia química u otro tipo de ruido, poca iluminación. El entorno, que el entorno en la sala de máquina, obviamente es el espacio de la sala de máquina un pasadizo, ¿no? Donde puede haber poca iluminación, yo lo dije recién, pero también puede ser motivo de modificar ese entorno, que haya escalones, desniveles, suciedad, falta de orden. La persona, obviamente que si la persona implementa medidas de prevención, cada uno de esos riesgos se van a ir eliminando o reduciendo, en realidad, ¿no? Y después la parte de la gestión y la organización, que hace a que aportemos todas las herramientas necesarias para que haya prevención, ¿no? Entonces, después vamos a ir viendo, yo introduje un término que se llama conducta en seguridad, ¿no? Que es, lo adelanto un poquito ahora, después de que una empresa implementa todas las medidas de prevención en cuanto a normas y procedimientos, entrega de elementos de protección, seguimiento, auditorías, control, seguimos teniendo accidentes. Entonces, ya entramos en el ámbito de la conducta en seguridad de la persona. Es porque esa persona, teniendo todas las herramientas, elige alterar las normas, saltear las normas o no cumplirlas, ¿no? Entonces, es importante trabajar sobre eso también cuando tenemos ya un sistema de gestión avanzado y que empieza a mostrar ciertos resultados. No sé qué opinan ahí en la sala del, del Zoom, qué opinan del rompecabezas. Bueno, el rompecabezas que nadie quiere armar, por supuesto, ¿no? ¿Alguna opinión acá en el Zoom? No, No, no. buenísimo, bien. Están todos atentos en el Zoom. Bien. Bueno, ¿quiénes son los jugadores de este rompecabezas? Un poco Eduardo ya lo había mencionado en las charlas pasadas. Por supuesto que son todos los actores y acá tenemos los principales, es el conservador, el consorcio como dueño del equipo y el organismo de control, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un conservador que tiene un sistema de gestión implementado con procedimientos que son dados a conocer al personal, con sistema de auditoría y sistema de control, obviamente que el accidente es muy difícil que ocurra. Si tenemos un consorcio que está involucrado con la adecuación y las mejoras y hace inversiones para cumplir con todas las normas de seguridad y cumplir con las protecciones y el buen funcionamiento que se le recomienda por parte de la conservadora, la posibilidad de ocurrir el accidente disminuye o desaparece. Y, por supuesto, el organismo de control, que es aquel que impulsa el cumplimiento de las normas, la fiscalización, ya sea de la empresa o del edificio, y que, por supuesto, con su intervención hace que sea más, aparte de ser obligatorio, o sea, haya más presión sobre el cumplimiento de la normativa. Básicamente es eso. Creo que un poco ya lo hemos visto acá, ¿no? Antes del 96, después del 96, con el 41.308, cómo se manejaban de una forma, se manejaban de otra en cuanto a la responsabilidad y el cumplimiento. ¿Hay algún representante técnico acá? Bien. Bueno, no sé si arrancaste en el 96, 98, en el 2000. Bueno, era recién iniciado y yo también arranqué por esa época. Y se notaba la diferencia entre sin legislación, por decirlo así, y con legislación. Así que, bueno, el organismo de control es parte importantísima en este rompecabezas que lo que queremos hacer en realidad es desarmarlo, ¿no? O mantenerlo incompleto para que el accidente no ocurra. ¿Qué opinan? ¿Está bien ahí en la sala? Bueno, el ADN del accidente, ¿no? O sea, estos son todos
las componentes que tiene un accidente al momento de empezar una investigación. Cuando se empieza a investigar el accidente, se trata de determinar la causa raíz, ¿no? La causa raíz no solamente es la información que uno obtiene de manera directa, después hay que empezar a investigar a nivel gestión y nivel organización qué es lo que pasó para que ese accidente ocurra. Sí. Cuando te referís a accidente del personal de la empresa conservadora o también de los pasajeros. Accidente implica todo. Puede ser de los pasajeros, por negligencia de la empresa conservadora, que en el fondo muchas veces puede ser así por una situación no advertida o una acción no tomada frente a una condición de riesgo, ¿no? O puede ser accidente con el personal de mantenimiento por motivos de incumplimiento de normas o procedimientos. Bueno, hago un poco un guiño para la charla de Eduardo. Inexperiencia y exceso de confianza, eso está demostrado, que los accidentes graves se centran en esos dos rangos de años de antigüedad. Una comunicación deficiente o nula también hace que los accidentes ocurran, ¿no? Mover el coche, subir y bajar, no se entiende, no se emplea un vocabulario claro y hay confusiones que pueden determinar la ocurrencia de un accidente. El no uso de los elementos de protección personal, eso es. Si uno se pone a analizar, o cuando nosotros empezamos a estudiar en la cadena de la prevención, el EPP es la última barrera contra el riesgo que tenemos que emplear. No sé si ustedes lo sabían o no, pero primero se trabaja sobre la condición. O sea, yo elimino la condición. Si tengo una máquina que no tiene protección, le pongo protección o cambio la máquina. Por ahí el criterio que estoy demostrando es un poco así como brusco, pero es para que se entienda. Si yo no tengo posibilidad de cambiar la máquina o poner protección, lo que voy a hacer es alejar al empleado, a la persona, de esa máquina que está girando. Si no tengo posibilidad, voy a poner advertencias. Y si no tengo posibilidad, voy a dar el elemento de protección personal. O sea, el elemento de protección personal es la última barrera en la prevención. Ese es el criterio que se emplea para esto. Pero bueno, en el caso de ascensores, y como todas las instalaciones son diferentes y dependen no de la empresa conservadora, sino de la decisión del propietario, el elemento de protección es importante para mantener o para tener esa barrera entre el riesgo. La falta de conocimiento normativa, eso es clave en cuanto a la parte técnica, la parte de seguridad, la parte de condiciones, la parte de funcionamiento. El desconocimiento hace que una persona pueda o mover una cabina con las seguridades puenteadas o incluso accidentarse uno mismo o su compañero por manipular sin saber el equipo. Y acá empezamos con un poquito más profundo, ¿no? Esto que decía, hay que ir más profundo en la organización para determinar cuál es el motivo del accidente. Que pueden ser falta de medida de control y, como le dije, falta de conducta en seguridad, ¿no? Siempre cuando estudiaba, actualmente lo sigo haciendo, pero en un inicio lo hacía más, estudiaba los accidentes, bueno, el técnico se cortó la mano. Bien, ¿por qué se cortó la mano? Bueno, estaba manipulando un cúter sin protección, sin la medida de seguridad, pero después empezamos a investigar más y resulta que a nivel interno, en lo que es la organización de la empresa, no había un sistema de control. O sea, no había un sistema de control de algo básico que nadie lo dice. Hacemos la capacitación y tomamos una evaluación. Entonces, no se sabe si esa capacitación llegó de manera correcta al personal. O sea, si esa persona aprendió a usar el cúter de manera correcta, de acuerdo a lo que se dijo en la capacitación. No hay un control en campo, o sea, no se lo vio a esa persona trabajando con un cúter para detectar la condición de riesgo. Y así uno puede ir más profundo hasta que empieza a corregir desde fondo los problemas de faltas de seguridad. No sé si alguna vez se detuvo así a analizar o le llegó un análisis de accidente con esos resultados. Aprovecho para tomar agua. Por ahí. Ernesto, vos, perdón. La verdad, estas charlas de seguridad al primer destinatario al que se apunta, perdón, esta charla de seguridad al primer destinatario al que se apunta siempre es al dueño de la empresa. Claro. No tiene, los técnicos pues tienen que venir también, pero el primero que tiene que estar, el que no puede faltar, es el responsable de la empresa. Exactamente. Sí, de ahí tiene que venir impulsada todas las medidas. Si no. Yo lo que quería decir, porque la otra vez alguien dijo con respecto al personal, por ejemplo, que no querían usarlos.
Y a veces es por, no sé, como que la cultura de la gente, ya empecé a trabajar así y voy a seguir trabajando así. Pero hay que hacer un clic porque a veces estamos en el punto donde nos exigen y nos obligan porque hay una sanción, entonces, pero ¿por qué esa gente no se quiere cuidar? Yo no sé, habría que estudiar por qué esa gente no se quiere cuidar a sí misma, ¿no? Ujú. ¿Por apuro, o por cultura o por qué? Creo que los principios por ahí son eso. Bien. Sí, yo creo que es una cuestión de cultura y de cambio de forma de ver el trabajo, o sea, lo que es el trabajo nuestro, ¿no? Como dijiste vos, siempre trabajé así, nunca pasó nada, ahí viene el exceso de confianza, ¿no? O sea, nunca pasó nada, yo sé trabajar así, y tarde o temprano te encontraste con una máquina que estaba fabricada con una tecnología más moderna y tenía una condición que no conocías y tuviste el accidente. Entonces, eh, la seguridad y higiene es una cuestión de reiteración. O sea, hay que retirar todos los años. Hay empresas que hace 15 años que voy y hay 15 charlas iguales todos los años porque el secreto está ahí, ¿no? Uno arma todo el esquema de prevención y dice, bueno, yo en este contexto tengo este tipo de temas y todos los años tenemos que reforzar. Y va por ahí, va por la reiteración. Usar el casco, usar el casco, usar el casco, usar el zapato. Obviamente que hay ciertos estadios, ¿no? La advertencia, la amonestación, la suspensión y obviamente desvincular a esa persona de la empresa, como decía Ernesto, siempre el primer involucrado es el dueño de la empresa porque es el que termina tomando la iniciativa, haciendo la inversión o tomando la determinación de modificar eso que está generando algún tipo de problema dentro de la organización, ¿no? Entonces, ahí es cuando el comité quiere empezar a aportar algo. Es decir, bueno, yo te doy, no te voy a decir cómo tenés que trabajar, porque ya sabemos, todos sabemos eso, pero sí te voy a decir algunas pequeñas cosas que hacen que ese trabajo sea más seguro y mejor. Ese es el objetivo del Comité Permanente de Seguridad. Rafael, ¿qué opinas de eso? No, sí, sí, más vale. Y bueno, un poco haciendo hincapié en lo que dijo Ernesto, de que los primeros que tienen que tener conocimiento de los riesgos y bueno, y las medidas a tomar son los propios empresarios, dueños de la empresa, que a su vez, bueno, capaciten a su personal. Pero es fundamental que el que está en la cabeza de la organización sepa los riesgos y los peligros justamente a que está involucrado la actividad, ¿no? Y los Exacto. trabajos a realizarse. Ujú, bien. Bueno, entonces, en esa línea, Guadalupe, si hay una pregunta, me avisas, ¿no? Ahí en el salón. Bien. En esa línea, arrancando ya un poco más con la esencia de esta charla, me pareció correcto destacar esto, ¿no? Que a veces es un poco confuso la diferencia, pero ese término se emplea en la investigación y en el desarrollo de normas, se emplea siempre en la seguridad y higiene, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo, ¿no? Acá yo lo puse un poco claro para que se entienda, ¿no? Dice que el peligro es la propiedad que tiene una condición o un objeto de causar daño, ¿no? Ejemplo, caída, ¿no? Un techo de cabina. Yo me subo a un techo, ¿mi peligro cuál es? O mejor dicho, miro un techo, no me subo, porque si no se tiene riesgo. Miro un techo y digo, bueno, ahí el peligro es caerse, el primero, ¿ok? Entonces, yo para generar el accidente necesito sumar el riesgo. ¿Y cuál sería el riesgo? Yo parado arriba del techo. Y si quiero aumentar el riesgo, es yo sin parar arriba del techo, o si lo quiero bajar, uso arnés, ejemplo, si es un montaje, o uso un cinturón limitador que me impida llegar a los bordes, o dispongo un guardacuerpo arriba del techo. Entonces el riesgo va bajando. El peligro siempre está, pero la probabilidad de que ocurra un accidente en ese ámbito va bajando. ¿Se entiende la diferencia entre peligro y riesgo? Acá otro, bueno, una máquina, ¿no? Atrapamiento o amputación. La máquina gira, yo estoy lejos, no hay posibilidad de que me accidente, pero sé que el peligro está en que sea, si no tiene protección, que si me acerco tenga esa lesión, ¿no? El riesgo está dado por que yo trabaje cerca de la máquina con la máquina en funcionamiento. Si lo quiero bajar, saco la energía, o sea, hago que la máquina se detenga, o si la máquina tiene que funcionar, le pongo la protección. Entonces el riesgo va bajando. Ahí en la sala de Zoom quedó claro el criterio o el concepto, la diferencia entre peligro y riesgo. Bien, el riesgo siempre va a depender de la persona que está al lado del peligro. Básicamente es eso. Entonces, en este criterio, empezamos con algunos casos que son del comité y otros. Preparé 3 casos nada más para empezar
analizarlos y que se entienda por qué necesitamos herramientas administrativas de gestión. ¿Se entiende? O sea, no es solamente toma, te doy el zapato, andá y usalo. No, yo te doy el zapato, te enseño cómo usarlo, te enseño cómo cuidarlo y además te digo que te voy a controlar en que lo uses. Porque el zapato va a prevenir que tu pie salga aplastado o pinchado o cualquier otro tipo de lesión de acuerdo al tipo de trabajo que puedas llegar a estar haciendo. Entonces, el caso de estudio número 1, que es el NOSEAS número 005, si ustedes entran en la página de FACARA, en el apartado del Comité de Seguridad, que yo lo puse al final, van a ver que tenemos una serie de publicaciones que se llaman Noticias de Seguridad de Ascensores, el NOSEAS. Que, bueno, en un juego de palabras es no seas uno más, ¿no? O sea, si lees esto, no lo repitas para hacer otro accidentado más. En diciembre, este es el número 005, que fue una condición de la maniobra de giramotor, ¿no? La maniobra para hacer el movimiento manual de la máquina. En diciembre del 24, un técnico reclamista acude a un llamado de servicio por ascensor pasado en la planta baja o en la parada más baja, y al llegar al edificio y observar esta condición, directamente se dirige a la sala de máquina y al visualizar la maniobra de giramotor y la herramienta de apertura de errores de freno, procede a mover la cabina de manera manual, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, cuando se normaliza el límite, empieza a girar el motor y la manivela empieza a girar a la velocidad de rotación del eje. No lo mató, por decirlo así, pero sí le hizo un daño grave en la rodilla y bueno, estuvo unos días bajo observación porque le golpeó o le hizo algún daño en los meniscos, ¿no? Cuando uno empieza a hacer la investigación, empieza a hablar y se empieza a dar cuenta de ciertas cosas que se escapan en la organización, en el día a día, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El peligro. ¿Cuál es el peligro? Es un motor que requiere una manivela. O sea, Eduardo de hecho poner el volante, que el volante es algo más amigable, por decirlo así, gira, no tiene punto de atrapamiento, no está desbalanceado porque la manivela desbalancea en caso de que gire. Entonces, puede quedar instalado o no, y es difícil que genere un tipo de golpe o atrapamiento a la persona que lo va a operar. ¿Cuál es el riesgo? Trabajar sin aplicar los procedimientos de seguridad en ese contexto, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento? Cortar la fuerza motriz, verificar que no haya gente, bueno, hay todo desarrollado que después lo vamos a ir viendo. Entonces, y a estas cosas se empiezan a escapar en el día a día. Cuando vamos a la investigación, hablamos con el técnico y el técnico tenía una experiencia menor a 2 años en la empresa, o sea, de ascensores, no en la empresa, sino en general de conocimiento de ascensores. Tenía escasa capacitación, porque desde que entró a la empresa no hubo tiempo para capacitar, se dio la capacitación inicial, se le mencionó, mirá que esto es peligroso, se le hizo leer un manual y nada más, y dentro de ese manual no estaba contemplado la manivela giramotor, o sea, la forma en que había que rescatar o subir una cabina o moverla de forma manual, ¿no? Bueno, obviamente la empresa no contaba con el manual y no había una conducta en seguridad formada, o sea que el técnico estaba apurado por terminar su jornada. Si bien él entendía en la entrevista, entendía que eso podía generar un riesgo y una lesión, era un día a última hora y bueno, el apuro, el desconocimiento o la intensidad en querer normalizar la situación lo llevó a mover la manivela o aplicarle, o sea, usar la manivela sin cortar la fuerza motriz. Entonces, ahí empiezan las cuestiones de análisis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué falta en el manual? Si está el manual, no está el manual, si la capacitación se entendía, si hubo evaluación de conocimientos para poder implementar correctamente lo que es la prevención. Así que este fue el análisis del caso número 1, que creo que lo comentamos, Rafael, en su momento, se publicó. Por suerte fue un accidente que no fue mortal ni grave, solamente se le golpeó la rodilla al técnico y estuvo unos días de baja médica. Pero bueno, a ver, como experiencia, la empresa donde ocurrió era una empresa que yo asesoraba y tuve la posibilidad de conseguir esta información por la entrevista y por dialogar con el técnico, haciéndole saber que este tipo de accidentes terminan, en la mayoría de los casos, con la muerte de la persona, ¿no? Entonces trajo bastante preocupación en su momento cuando lo presentamos. Sí, quiero aclarar que estos materiales surgen justamente del trabajo diario que hacen las empresas y sería bueno que en el mail que figura
en FACARA, en la carpeta de Comité de Seguridad, a ese mail, enviar cualquier comentario de algún incidente o accidente que tuvieron para incrementar estos análisis de casos y la cantidad de este documento que sirve después como referencia justamente a que no se vuelva a repetir, ¿no? Así que siempre estamos abiertos dentro del comité en recibir, o estamos ávidos de recibir justamente más allá del comentario, ¿no? Es decir, necesitamos material, es decir, aunque haya sido una cosa aparentemente menor, si pudo haber pasado a mayores, bien vale justamente para tener material para generar nuevos no seas, que a veces las empresas no las entregan por confidencialidad o por otro tema, pero sería interesante, no se publica el nombre, no se publica la empresa, no. La idea es analizar justamente cuál fue el inconveniente, cuál fue el origen del accidente o incidente. Bueno, sí. Bien. Sí, Sí, eso sí. quería destacar. Obviamente que nosotros no hacemos públicos nuestros documentos de respaldo, digamos, ¿no? El comité trabaja mucho de eso, en el respaldo. Nunca vamos a publicar algo que no está documentado en cuanto a la notificación. Y si, lo comento, si ven los documentos de respaldo, no hay nombre, no hay apellido, no hay dirección, no hay absolutamente nada. Solamente donde, o sea, si fue en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, como para ubicarlo en algún lado o en alguna provincia, y cuántos técnicos eran, qué es lo que pasó y cuáles fueron las lesiones. Y después, bueno, se hace el análisis y las recomendaciones. Entonces, la confidencialidad siempre va a quedar del lado de la empresa, en el caso de dar la información. Porque nosotros no la tenemos y si la tuviéramos no la revelaríamos. Entonces, ahí hay una traba. Rafael, vos lo dijiste recién y yo lo recalco en que accidentes o incidentes, no hace falta que sea un accidente, un incidente es un material para hacer una investigación de estas y sin embargo no se revela porque lo minimizan o lo mantienen confidencial pensando que se va a atentar contra la imagen de la empresa, que así todo tampoco figura la empresa. Claro, no figura nada, pero bueno, por eso hago este llamado a que los que quieren contribuir son bienvenidos. Y bueno, ahí está el mail en nuestro portal que está en la web de Facara. Y ahí está el mail, por favor, si se comunican, nos hacen comentario y bueno, y la descripción. Y bueno, nosotros le haremos más preguntas, pero la idea es eso, y ir sumando no seas a los documentos ya existentes. Ujú. Lamentablemente tenemos 5 no seas. O sea, Sí. puede haber mucho más. Seguramente hay material para mucho más. Sí, se empezó pero con la idea de que iba a llover una cantidad importante de no seas, pero quedó en poco. Entonces, por eso, bueno, estamos solicitando, ¿no? así que van, bien. Bien. ¿Alguna duda de acá de la investigación? Ok. Sí, Yo por ahí llegué un poco tarde. no hay problema. Gracias. Hola, hola. Sí, yo lo que un poco recibí en tantos años trabajando con los ascensores, ¿no? Y que me quedó muy, muy grabado es el tema de, uno, de realizar un buen análisis de trabajo, ¿no? Antes de comenzar, y ahí caemos en lo que decías vos, ¿no? Es decir, los riesgos que corro por delante con lo que voy a ejecutar. Y por otro lado, cuando mencionabas el hecho de subir arriba de una cabina para trabajar, lo importante que es, ¿no? A veces decimos, tenemos que subir a la cabina para trabajar. Y el hecho de que uno tenga el comando de la acción que va a realizar, ¿no? Es decir, que me funcione el stop, que yo pueda maniobrar bien la cabina desde arriba, probar todas las seguridades antes de acceder, ¿no? Por eso lo importante el análisis de riesgo de trabajo antes de comenzar una tarea es re importantísimo, ¿no? Bien. Muy bien tu observación, que casualmente el análisis de riesgo es parte del manual de normas y procedimientos que en un ratito vamos a empezar a hablar, que es la base de todo, ¿no? Ahí son 2 hojas que tienen un montón de checklists en donde vos podés hacer el análisis de casi todos los trabajos que hacemos en ascensores y
también marcar cuáles son las medidas preventivas o Exacto. las acciones a tomar en ese contexto, ¿no? Exacto. Entonces, y ahí empieza. Y está comprobado cuando lo veamos que del momento que el técnico hace ese checklist sentado en un escritorio o parado en la puerta de la sala de máquina, no lo vuelve a mirar, pero su cabeza ya lo identificó. Y después trabaja en consecuencia de eso, ¿no? Entonces, es importante, de ahí viene esto, ¿no? A veces Todo lo que llamo, decía después continúa detrás. exactamente, Muy o sea, importante. y viene acarreado de todo esto. Sí. Gracias. Un comentario y una pregunta para todos. El comentario es práctica muy usual en el gremio nuestro que no se instale la botonera de comando en el techo de la cabina. Estamos tratando de ver si podemos forzar a que no se pueda, que no puedan optar por no comprarla cuando se hace una modernización. Pero es un tema que creo que hay que advertirle a todo el gremio y que deberían, digamos, porque el fabricante de controles puede hacer el esfuerzo, pero si el conservador no lo instala o no fuerza la instalación, estamos en un problema. Y sin botonera de inspección en cabina es recontra riesgoso. Y el segundo es una pregunta en el ejemplo anterior para todos, y es ¿cuál era la causa raíz de ese accidente? A ver, ¿qué se nos ocurre? La causa raíz de este accidente estaba determinada en que la empresa no tenía un sistema de control interno, o sea, no había auditorías. Entonces, al no haber auditorías, ahí viene, ¿no? lo profundo, ¿no? Decir, no, fue el técnico que fue como un loco así. No, no es eso. Él fue como un loco porque la organización se lo permitió. Y aparte, o sea, exactamente. Entonces, en el fondo no hay un sistema de control, de auditoría, de detectar estas condiciones que uno las toma como normal, como dueño de empresa, las toma como normal porque es el día a día, porque es la rutina, porque hace 30 años que hace lo mismo y hace 30 años que trabaja con gente, pero para la persona que está ingresando, que tiene menos de 2 años de experiencia, no es normal y cree que es normal porque lo mandan a hacer. Así de simple. Y hace en la medida que puede, en la medida que quiere colaborar y comete errores que son involuntarios, pero que son mortales o graves. Y esto, o sea, básicamente fue esto. No se detectó de que esta persona no tenía conocimiento en campo y se lo mandó solo. Que es algo muy normal en el rubro nuestro, de mandar puede ser que me condenen después de esto, ¿no? Pero y sí, pero para que el cliente vea que fuimos rápido, para que haya una persona ahí. Y bueno, y ya que estás ahí, fíjate si lo sacás. Me pasó a mí. O sea, me pasó a mí cuando arranqué a trabajar. Y bueno, ya que estás ahí, Gabriel, fíjate si lo sacás. Y uno trata de colaborar porque quiere, obviamente, más allá de aprender, quiere colaborar y hacer buena letra con la empresa. Pero el problema es que acá te equivocás y puede ser mortal. Como ya Eduardo la vez pasada comentó, esta señora que resultó apretada entre el dintel y la cabina por una mala maniobra en cuanto a la seguridad del control. Entonces, ahí viene la cuestión. Cuando vos encontrás eso, la organización empieza a cambiar. Empieza a decir, bueno, pará, tengamos en cuenta esto, cómo lo controlamos, cómo lo implementamos y cómo lo llevamos hasta que esa persona puede salir sola a la calle, ¿no? Que casualmente casi todas las causas raíces tienen un poquito de gestión, siempre, casi todas. Bien, si yo quisiera, en el accidente del NOSIAS número 5, ¿no? Quisiera implementar alguna buena práctica, bueno, la recomendación sería contar con un manual de procedimientos operativos en donde esté detallado de qué manera operar esa máquina de manera manual con la manivela sin generar un tipo de riesgo para la persona que lo está operando o para la persona que está atrapada en caso de que tengamos un usuario atrapado, ¿no? Implementar un documento apuntado al análisis de riesgo antes de cada tarea, lo que hablábamos recién, y aplicar el procedimiento de interrupción de la energía eléctrica. Entonces, hablando de eso, el comité no tiene un procedimiento de mover el equipo manualmente. Entonces, capó eso. Vamos a hacerlo. Tenemos la interrupción de energía eléctrica, todo, pero no tiene eso. Así que bueno. Entonces, con estas 3 medidas, o estas 3 implementaciones, mejoramos notablemente la gestión de seguridad y higiene de la empresa. ¿Alguna duda de esto?
Obviamente que después hay más, puede haber más medidas de acuerdo al tipo de empresa, a la política, a la política de calidad que tenga, a la política de seguridad, se pueden hacer más cosas. Pero con estas tres documentos podríamos ya empezar a, al menos hacer un mapa de riesgo, se llama, ¿no? Decir, bueno, qué es lo que tengo y cómo lo controlo. Bueno, el caso de estudio número 2, es el NOSEAS número 003. Este caso fue un problema con un puente eléctrico, ¿no? En agosto del 23, un técnico de reparaciones debía reemplazar un contacto de puerta de cabina en un ascensor que quedó fuera de servicio, luego de la intervención del técnico reclamista, sin advertir que un puente eléctrico quedó colocado en el circuito de seguridades, puntualmente en el contacto de puerta exterior. ¿Cuál es la consecuencia? Al normalizar la llave de automático manual, el ascensor sale a recuperar en el piso inferior con la seguridad de puerta exterior puenteada, o sea, la puerta abierta. El técnico estaba en el último piso, terminó de cambiar su contacto de cabina, pasó de inspección, lo pasó automático y el coche fue a recuperar con la puerta abierta. La fortuna que fue a recuperar abajo, no recuperó arriba, el técnico estaba no arriba de la cabina, sino en el palier. Bueno, hubo una cierta... Faltaron, acá voy a invertir, ¿no? Una dice a veces hay suerte, ¿no? Acá faltaron condiciones para el accidente. ¿Se entiende, no? O sea, pues con que el técnico tuviese un pie arriba, ya era condición de accidente. Con que el técnico estuviese, con que la caja de inspección hubiese estado lejos y haga así, era condición de accidente. Fíjense que faltaba una sola cosa y ya teníamos un accidente. Entonces, este caso también pasó en una de las empresas que asesoro y generó un poco de preocupación y revuelo, principalmente en el técnico, que se asustó un poco. Entonces, acá vamos con la investigación, ¿no? Fíjense los años de experiencia cuando lleguemos a eso. ¿Cuál es el peligro? Bueno, el aplastamiento por movimiento incontrolado de la cabina. Si la cabina subía, lo podía haber aplastado con el dintel o haberlo golpeado. ¿Cuál es la condición de riesgo asociada a ese peligro? Que era trabajar sin medidas de control. En el Zoom es un poco difícil hacerlo, pero voy a hacer la pregunta. ¿Qué medidas de control creen ustedes que hubiese atendido esta condición? Ahí, ¿alguno? Bien. Bien, perfecto. Bien. Yo siempre cuando hago capacitaciones, y lo comparto con todos, son 2 seguridades abiertas y probadas. Siempre. No quedarse con la puerta de cabina, no quedarse con la puerta exterior. Vos ir a la bornera. Lo habitual es ir a la sala de máquina, preparar el lugar de trabajo y bajar. Ahí pudiese detectado el puente, en el caso de que hubieses atendido, o el técnico hubiese atendido el control. Él fue directamente al último piso porque el técnico anterior lo dejó así, se olvidó el puente, y la condición que no generó accidente, por cierto, pero sí un incidente, ¿no? Que fue un ascensor que funciona con puertas abiertas. Y afortunadamente pasó esto, porque imagínense si el técnico cerraba la puerta y el ascensor quedaba en servicio con una sola seguridad en automático. Sí. Si querés, sí. La diferencia entre incidencia y accidente es que no hay daño o algún daño físico o personal. Claro. O sea, tomamos como incidente aquel suceso que no genera ningún tipo de pérdida, ¿no? Así todo es medio cuestionable, yo le digo cuál es el concepto. Ninguna pérdida material ni humana. O sea, cuando hablo de pérdida es una lesión, nada, un raspón, cualquier tipo de afección. Pero en realidad, en cualquier suceso hay una pérdida que siempre es tiempo. ¿Ok? Porque en este incidente, por decirlo así, el coche, o sea, el técnico tuvo que ir a normalizar ese puente que estaba puesto. Entonces ya eso genera una pérdida de tiempo. Así que siempre hay una pérdida en cualquier situación. Lo llamamos incidente-accidente para diferenciarlo, pero podemos llamar todos accidentes en realidad. Así que bueno, cuando vamos a la investigación del caso, ¿no? Bueno, un técnico tenía 18 años de experiencia, o sea, era conocedor, tenía capacitación, pero no era específica. Guarda, si vas a la sala de máquina, guarda con electricidad. Si vas al techo, guarda que te puedes caer, y guarda, muchas guardas tenía, ¿no? No decía, mira, se hace así, así, es por esto, aquello, lo otro. Entonces, no había un tema específico en esa capacitación que él tenía registrada. La empresa no contaba con un manual de procedimiento, o sea, se hablaban en base a la experiencia, al conocimiento, pero no sobre análisis reales y documentos analizados y probados en campo. Y el técnico dijo que nunca había escuchado un procedimiento para controlar la cabina, que era lo que hablábamos recién, ¿no?
Entonces, obviamente, trabajaba por experiencia y conocimiento, por prueba y error, por saber qué le había pasado a otros, pero no con fundamento, digamos, ¿no? Es decir, saber qué es lo que había que hacer para evitar determinados riesgos o posibles de accidente. ¿Alguna pregunta ahí en el Zoom? No. Vos me interrumpís. Sí, sí, Listo, sí, sí. perfecto. Si queremos implementar buenas prácticas operativas en este caso, en esta empresa, ¿no? Bueno, desde ya contar con un manual de normas y de procedimientos operativos, contar con un procedimiento de control y gestión de documentación y acciones en lo que es prevención, y aplicar el procedimiento de acceso al techo de la cabina, que hablábamos recién eso, ¿no? Si yo me garantizo tener 2 seguridades abiertas y probadas, esta condición no hubiese pasado, porque si teníamos botón de inspección, ¿cuántas seguridades hubiéramos podido tener a mano, digamos, ¿no? Contémosla, ¿no? Puerta de cabina es una. La puerta exterior es otra, que en este caso está anulado. Si tengo botón de inspección, la llave con automático manual y el botón de stop. Tengo 4, de los cuales tengo que elegir 2. Si tengo un botón de inspección, voy a elegir 2, que son la inspección y el stop. Entonces esto hubiese sido detectable o hubiese generado una condición de seguridad al momento de sacar, o sea, de pasarlo a automático. El puente puesto obviamente hubiese generado la condición, ¿está? Pero tengan en cuenta que este técnico estaba trabajando sobre un techo de cabina, cambiando un contacto de cabina, con una seguridad anulada, que era la de cabina, y una seguridad operativa, que era la de su contacto. O sea que él hacía un puente error en ese contacto y el coche por ahí salía. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Él lo pasa automático, o sea, siempre tenemos que tener 2 seguridades. Esa es la condición que se recomienda, o al menos yo la recomiendo en base a la experiencia y conocimiento, para mantener buenas condiciones de seguridad. El procedimiento de acceso a techo de cabina, que ahora lo vamos a ver, considera estas cosas, ¿no? Hay una pregunta, Bien, me Gabriel. encanta. ¿Habría algún manual homologado para que las empresas den al personal? Bien. Manual hay, lo homologado, en lo que es capacitación, salvo que sea una investigación médica o algo de eso, lo homologado es, yo diría manual publicado, y existe, sí señor. Que casualmente es muy nuevo, el Comité de Seguridad lo publicó el año pasado. Sí, sí, lo estamos ampliando, ¿no? Ujú. Es un manual que nació con algunas, justamente las prácticas operativas y de seguridad, y se va incrementando año a año. Y bueno, justamente el procedimiento de acceso al techo de cabina es un procedimiento que se puede ver justamente en los documentos que están en la página de FACARA. Bien. Ahora después vamos a ver, pero FACARA tiene un montón o el Comité de Seguridad, en la página de FACARA tiene un montón de publicaciones respecto de estas cosas, ¿no? Control de la energía eléctrica, la energía peligrosa, que es la mecánica, acceso al techo, acceso al pozo. Ahora se viene cómo colgar una cabina con aparejo. Entonces, hay información disponible que está fundada en la experiencia, ¿no? En la experiencia de la prueba y error, decir, bueno, se controla así una cabina o no se controla de esta forma en caso de que tengas determinadas condiciones. Bien. Caso de estudio número 3. Este es un caso de estudio que no es un no seas, esto es experiencia personal. Bueno, pagué las consecuencias de esto, pero bueno, acá está como conocimiento. En el edificio en Suipacha 765, en agosto del 2009, 6 personas suben un ascensor con carga máxima para 5 en el piso 4, y antes de que cierren las puertas automáticas, el ascensor comienza a descender sin control hasta golpear en el amortiguador. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, personas con lesiones leves dentro de una cabina desnivelada que requirió la intervención del personal de bomberos para el rescate. Bien. Aquí tuve que defenderme la demanda, así que tengo al pelo hasta la última tuerca de ese ascensor conocido, porque tuve que defenderme la demanda. ¿Cuál era el peligro? Caída o movimiento incontrolado. O sea, ya una cabina, esto es cuestionable, acá vamos a discutirlo. Una cabina, un ascensor de por sí, ¿qué es? ¿Consideran un elemento peligroso o no? Bien, es un elemento peligroso. Exactamente. Después, que incumpla con condiciones, aumenta el riesgo de que ese elemento peligroso cause daño. ¿Se entiende el criterio, no? Bien. Entonces, bueno, el peligro de la cabina era que se pueda caer o como con movimiento incontrolado, como pasó acá. ¿Y cuál fue la condición de riesgo? Sobrecargar el equipo. ¿Okay? El usuario no tenía balanza. Así todo, la balanza tampoco hace nada. Ya está discutido, no lo voy a ampliar acá. Bueno, subieron 6 personas cuando era para 5.
que tampoco era de 75 kilos calculado. Bueno, hubo un exceso de peso y con una condición más que acá está mencionada, la cabina se precipitó al paragolpe, ¿no? Obviamente no accionó el paracaídas porque no llega a la velocidad de accionamiento del paracaídas y eso, pero la deformación de toda la estructura fue considerable. No fue o sea, el ascensor siguió funcionando, pero hubo rasgos o rastros de que hubo un golpe medianamente considerable. Bueno, vamos a la investigación. El freno estaba mal ajustado y era en frecuencia variable, ¿no? Les cuento rápido, esto pasó no sé, 9 de septiembre, yo pasé el 8 de septiembre. Pero el 9 de septiembre fue el reclamista y accionó. Entonces por eso se generó el accidente. ¿Y accionó? Accionó, digamos, o sea, ajustó ese freno que consideró O mal que estaba para ajustar, digamos, ¿no? Entonces lo dejó flojo y bueno, pasó esto. El técnico tenía experiencia de 3 años de conocimiento, no de empresa, de conocimiento. No se hizo capacitación técnica previa, o sea que en ese momento, en el 2009, la empresa era muy nueva, digamos, y el técnico no sabía la condición de los frenos con los controles de frecuencia variable. Para él, la típica fue, no, si frena con el control. Entonces era que el freno casi que para él no intervenía el freno. Entonces, bueno, esta fue la... Sí. Un dato de la experiencia con las máquinas es que históricamente hay muchos modelos de máquinas, incluso las nuevas máquinas Kirby. Sí. El tema del freno requiere una capacitación, hasta te diría por modelo de máquina. Totalmente. Es importante eso. Ahí hay que pedirle al fabricante de la máquina que te dé el manual de ajuste de freno. Sí, es una recomendación. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, en ese momento no estaba ni el manual estaba, pues yo lo encontré, pero bueno, no estaba publicado dentro de la empresa, o sea, no había esa información y mucho menos esta repartija de información, por decirlo así, ¿no? Sucede que con los equipos ahora BF se cubre que el freno queda encubierto, sería claro, que el freno no funciona bien. Exactamente. Y ahí está, bueno. Ahí está la recomendación justamente del Comité de Seguridad Fue la primera. Sí, una de las primeras fue, sí, justamente de los que se caían los ascensores, decían, pero era justamente donde más se manifestaba el mal ajuste del freno, era en el extremo cuando bajaba con muchas personas. Inclusive cuando eran puerta manual venía cargado y muchos abrían la puerta antes por decir se va a pasar y resulta que se pasaba peor. Porque en el caso de frecuencia variable el motor justamente va ajustando la velocidad o reduciendo la velocidad hasta llegar a casi cero y solamente ese es el freno, una retención en el nivel de piso. Y bueno, a raíz de esto surgió esta recomendación. Bien. No sé, la recomendación, no me acuerdo qué año es esto, pasó en el 2009. Ahora más adelante la tenemos. No me detuve a analizar eso. Bien. Bueno, como experiencia personal hubo que demostrar todo esto, de que mi accionar como representante técnico había sido el correcto, de que el técnico pasó al otro día, o sea, el día del accidente. Así todo, que siempre se dice, ¿no? El juez te dice, se pudo haber evitado. En realidad yo no tenía, y quedó demostrado, así todo, me pusieron incompetente. O sea, en el veredicto, por decirlo así, mi tarea fue de incompetencia, ¿no? Pero bueno, porque pasan estas cosas. Y todo lo que está escrito es porque pasan estas cosas y para que esto no se repita de vuelta, ¿no? Y así todo, en el día de hoy seguimos teniendo situaciones con controles y frenos, o sea, controles BF y frenos de máquina, que yo al menos no puedo entender todavía, perdón que doy mi opinión acá, no puedo entender cómo, habiendo tanta información y tanta experiencia, se sigue dando esta desatención a los frenos de máquina con controles de frecuencia, ¿no? ¿Qué amortiguador tiene? Resorte, no era como dice Facito, era un Falcon.
El resorte el falta. Renault 12, ¿viste? Así que, bueno, por eso también se notaba la deformación que tuvo la placa de asentamiento y todo, ¿no? Así que, Porque el amortiguador es un elemento de seguridad dentro del ascensor. Y está calculado. El amortiguador es un elemento de seguridad del ascensor y está calculado para que la cabina, si el paracaídas no llega a actuar, porque no llegó a la velocidad de disparo, ujú, el amortiguador desacelere y no haya accidente. Claro. Pero el problema es que el resorte es como dice Facito, uno de Falcon. exactamente. Así que, bueno, un poco fue... Y una recomendación más respecto a las máquinas de tracción. Las que tienen freno a disco, los fabricantes de los frenos a disco prohíben desarmar los frenos. No se reparan, se cambia la unidad completa. Bien, bien. Bueno, ahí está la indicación del manual, ¿no? De contar con ese manual para saber de qué forma proceder en caso de que haya o se requiera una intervención. Así que bueno. Bueno, si queríamos implementar alguna buena práctica para que esto no pase en la empresa, por supuesto que era contar con un manual de normas y procedimientos operativos, realizar capacitaciones técnicas y de seguridad, eso hubiera sido realmente conveniente porque no hubiera pasado lo que pasó, y implementar medidas de control en campo, ¿no? ¿Qué significa? Que hoy la empresa lo tiene. Cada vez que hacemos una inspección en un control con frecuencia variable, es fija, vamos y cortamos la fuerza y tratamos de mover ese volante. Entonces, ahí nos aseguramos de que esa condición se mantiene intacta en cuanto a la parte de seguridad. Que bueno, como experiencia personal, hay mucho técnico que está empezando a trabajar y creo que esta es una de las primeras cosas que se les tiene que enseñar hoy en día con la tecnología que estamos manejando, ¿no? Y el material para la capacitación está en la página. Y el material, claro, existe encima, o sea, no hay que inventar nada, digamos que está ahí, bien claro. Así que bueno, ¿alguna consulta? Acá hacen un comentario que, bueno, podríamos ampliarlo un poquito, que el denominador común de los accidentes es el desconocimiento del técnico. Estaría faltando conocimiento técnico aparte de la formación en seguridad. Ok. Bien. Sí. Bueno, ahí está. ¿En base a qué? O sea, porque Sí, yo... la obligación de la empresa. O sea, vos, el técnico, la pregunta es ¿por qué tiene desconocimiento el técnico, no? Ahí averiguamos. ¿Por qué? ¿Porque no tenés un manual? ¿Porque la empresa no lo da a conocer? ¿Porque la capacitación es deficiente? ¿O porque el técnico no lo quiere aprender? ¿Está? Si no lo quiere aprender, lo sacás de una. Porque eso, con todo respeto, es mono con metralla. Es así de simple. Si vos no tenés como organización, no tenés un manual, lo implementás. Y ahí es cuando empezamos a hablar de buenas prácticas operativas. Claro, se va ¿Está? ajustando. Entonces, si vos no tenés un manual, el técnico no tiene con qué aprender. ¿Está? Si no tenés una persona que imparta ese manual, el técnico no tiene de quién aprender. ¿Ok? Y muchas veces la curiosidad del técnico lo lleva, pero por ahí en un camino equivocado en cuanto a conocimiento. Entonces el manual viene a ordenar todo eso. ¿Está? Y casualmente esta pregunta, yo hice esto, hacía años que no hacía un diagrama de Venn, pero me vino al pelo para mostrar esto, ¿no? Y hay algo que dijiste al principio, que es importante, que hay que verificar que el técnico aprendió. Exactamente, exactamente. Porque me ha pasado en evaluaciones que cometen errores por no prestar atención. O sea, entonces, bueno, hay que reforzar. Ahí si no aprobó, hay que reforzar, hay que hacer de vuelta la capacitación y reforzar. No queda otra. Como dije, no, la seguridad es repetir, 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 repetir. No hay que cansarse de repetir porque tarde o temprano eso funciona. Sí. Bueno, por ahí voy a comentar algo que pasó hace un mes, más o menos, ¿no? Bueno, yo hoy en día ejerzo como representante técnico. Sí me gusta estar en contacto con los técnicos para saber cómo maniobran y cómo se hacen las cosas. Porque creo que el representante técnico tiene que ir un poquito más allá con su compromiso en su tarea. Tuvo un evento, justo Ernesto comentaba, ¿no? Del comando de revisión que no tiene arriba la cabina. Hay empresas que no la tienen. ¿Y cómo lubrican? No tienen autolubricadores.
Entonces, ¿qué se hace? Aparece la imagen del engrasador. El engrasador no tiene comando de revisión. Si no tiene comando de revisión, ¿qué hace? Manda la cabina abajo, pincel, engrasa, va a 3 pisos, manda cabina abajo. Bueno, yo había pasado el día anterior como representante técnico. Entonces, mi función sí es probar las puertas. ¿Qué hizo? Para engrasar, traba la puerta, con su famoso destornillador lo manda abajo, tiene doble contacto, contacto mecánico, contacto eléctrico. El contacto eléctrico quedaba trabado, por el cual, por suerte, como decís vos, hubo un instante hasta esa situación que se dio cuenta que la ascensor salía igual. Me llama, me avisa. En la planilla firmaba que yo había firmado el día anterior. Me dice, pasaste el día anterior, tuve un problema con la puerta. Le agradecí porque me había avisado y me fui a corroborar eso. Yo a lo que voy es que se juntan muchas situaciones. El hecho, como decía un poco Ernesto, no tener el comando de revisión, de ejecutar de manera, es decir, el procedimiento que no está muy claro, cómo tener que hacer el mantenimiento, te lleva a esas situaciones de riesgo, ¿no? Lo bueno es que, digo, uno detrás de esa situación tiene que tomar una decisión. No, esto pasó, listo, se cambia la cerradura, acá no pasó nada, no. Cuando se trabó la puerta, ¿qué tenía el técnico en la mano? Un cable, atado con un cable. Y yo digo, no, ¿viste? Porque después llegaban los propietarios, resulta que la puerta estaba anulada. Entonces, detrás de eso, ¿qué hice? Pum, empecé a poner carteles con un precinto, con número, si anulas la puerta se hace como corresponde, por un lado, para mejorar, y por otro lado, el hecho de después de poder hablar con el técnico, ¿no? No dejar pasar, porque lo que dejas pasar, sí ya puede ser un accidente posterior, como decía vos. Ese paso que no se dio se puede dar a futuro. Entonces, y después están todos los que mencionaban ustedes, ¿no? Los manuales que tenemos a mano y a veces darle conocimiento que están los manuales de procedimiento para poder hacer los trabajos, ¿no? Pero bueno, es un trabajo en conjunto, yo digo de todos, ¿no? Del representante del técnico, o sea, de la empresa, de capacitar, es un trabajo mutuo de todo, ¿no? Un poquito eso, compartir que no había sucedido nada más. Bien, comparto con vos. Agrego, o sea, el transporte vertical es un trabajo de un nivel de profesionalismo muy alto. Es muy alto el conocimiento que tenés. El representante técnico, no hay que olvidarse que la persona que responde con su matrícula y su posibilidad de desempeñarse como profesional. Ojo, o sea, no es menor eso, ¿no? Entonces, está muy bien las medidas que vos implementás en base a la experiencia. Acá comparto un poco con Eduardo y vos te encontrás con una cabina que no tiene inspección, una cabina que no tiene el autolubricador. Pero hay que trabajar igual, chicos. O sea, ese sensor hay que mantenerlo en las condiciones seguras, con la forma que presenta, por decirlo así. ¿Está bien? Obviamente tiene un límite. ¿Okay? Vos vas a determinar si lo dejas funcionando o no, de acuerdo a las condiciones que está presentando. Pero si cumple con las seguridades, si cumple con la maniobra de funcionamiento, entonces, bueno, hay que trabajar con esas condiciones para que la siga preservando y que no genere accidentes. Básicamente, accidente, ahora me posiciono ya desde el punto de vista del técnico, ¿no? Del representante técnico, que estamos nosotros ahí arriba viendo un techo, una cerradura, lo que sea que estemos viendo. Entonces, el representante técnico es la persona que, con su nivel de profesionalismo, tiene que comunicar e implementar y generar el cambio junto con la empresa, y los técnicos tienen que acompañar todo eso. No tiene por qué haber una desunión en ese tipo en el trabajo nuestro, digamos, ¿no? Así que, bueno, bien, coincido con vos, buenísimo lo que haces, y qué es lo que se debería hacer siempre cuando tenemos una condición. Y lo que tenemos que apuntar es, esto ya suena como a cierre, pero todavía falta, que estas medidas sean proactivas y no reactivas. Es decir, me pasó que lo ató con un cable. No, ya sabemos que atar con un cable no funciona, entonces implementemos precintos y números para todos, como un procedimiento, ¿entendés? Entonces no esperás a ver el cable, ya directamente lo haces con un precinto, ¿no? Como ejemplo. Entonces, que yo creo que, y haciendo un poco de análisis, cuando yo empecé a trabajar en una cosa y hoy es otra cosa mucho mejor, aunque falta un montón, es mucho mejor del año 98 cuando yo empecé a trabajar en esto. Entonces, y bueno, y se logra con estas cosas, ¿no? Con las capacitaciones de ITEA, con lo que hace el comité, las reuniones anuales de las cámaras,
que hay que seguir por este camino, ¿no? Y capacitando siempre con material de capacitación. Bueno, pareció un cierre, pero no. Bueno, conclusiones. Diagrama de Venn, caso 1, 2, 3. Fíjense, cada uno tiene sus particularidades, pero en el medio está lo que tienen en común todos y es el manual de procedimiento. Hacia todos los casos y a las empresas les faltaba el manual de procedimiento. Todos sabían lo que tenían que hacer, pero no sabían detalladamente cómo hacerlo o cómo aplicarlo, o cómo tomar ese concepto para aplicarlo o llevarlo a todas las instalaciones. Porque ahí viene el problema, ¿no? Que ninguna instalación es igual a la otra. Entonces, un manual, si quiero hacer un manual que aplica a todo, es enorme, no se puede leer. Entonces, tengo que hacer un manual que sea completamente entendible y que sea adaptable a las condiciones que nosotros nos encontramos en las distintas instalaciones. Entonces, si bien faltaban capacitaciones, faltaban medidas de control, a todos les faltaba esa base, por decirlo así, que es el manual de procedimientos. Como dijimos recién, ¿no? Con el manual vos podés tener la información, darla a conocer, después ves si corregís quién la da, de qué forma la da, cómo la evaluás, cómo la aplicás en campo, si en base a tu cartera de clientes la modificás o no, pero hay que partir por algún documento base, que en este caso sería un manual. ¿Querés agregar algo, Rafael? No. No, Ok. está bien. Bien. ¿Están de acuerdo o no en el diagrama de Venn que ahí en la sala? ¿Alguien que me haga así? Bien, ahí, bueno. Bueno, entonces acá viene lo que el comité publicó después de un montón de años de trabajar, de analizar, es el Manual de Normas y Procedimientos, publicado por el Comité Permanente de Seguridad. No recuerdo que haya algo parecido. No. Yo pero- tampoco desconozco que haya algo parecido, inclusive con los colegas brasileños están tomando esto como base para desarrollar algo similar en algunos estados, ¿no? Bien, Así que también en ese sentido creo que empezamos bien, inclusive, bueno, en otros Pioneros. y pioneros, sí, en esto, y tomando conocimiento también de instituciones europeas, también ellos están con temas similares, es decir, así que vamos bien con este andar que, bueno, justamente surge de la falencia que observamos en la actividad, ¿no? bien. Bueno, genial, no sabía eso, que somos pioneros en esto, así que es un buen dato. Bueno, entonces, ¿qué trae el manual? El manual trae herramientas administrativas de control y gestión de riesgos, ¿no? Como el procedimiento que tiene de análisis de riesgo de tarea, que ahora después un ratito lo vamos a ver. Viene con evaluación de conocimientos, trae un programa de capacitación. Cuando hablo de trae, no digo que van a encontrar todo eso, porque todavía el manual no está totalmente desarrollado. Lo que vos te encontrás con la información que te presenta el manual ahora es con la posibilidad de hacer todo esto. ¿Okay? Si el manual te trae, hoy en día tiene 5 para 6 o 7 procedimientos. Si vos te encontrás como seguridad y higiene con 5 procedimientos, decís, bueno, yo lo primero que tengo que hacer es agarrar mi programa de capacitación y poner un mes cada uno y hablar acerca de este procedimiento en distintos meses del año, ¿no? Y eso arrastra una evaluación de ese conocimiento y arrastra a implementar ese procedimiento considerado operativo. ¿Se entiende? Entonces el manual trae eso. Acá, bueno, les presento el procedimiento operativo número 005, que es el análisis de riesgo de tarea, en donde nos permite establecer un procedimiento de análisis previo a los trabajos, identificar peligros y condiciones de riesgo, armar un plan de acción preventivo para realizar el trabajo, que hace un ratito ya lo mencionamos. Acá obliga al técnico, al supervisor o a quien esté involucrado en la tarea a detenerse 5 minutos, completar algunas condiciones en cuanto a la identificación de la obra, el domicilio, quién lo está haciendo, cuál es el ascensor sobre el que se va a trabajar y cuál es la tarea que va a hacer. Identificar el sector de trabajo, la sala de máquinas, no se llega a ver. Por más que yo se lo amplíe acá, no lo van a poder ver, así que yo se los comento después. Bien, y después anotar donde dice 1 o 2, tiene 2 hojas. Ustedes anotan las etapas de la tarea. Ejemplo, si voy a hacer un cambio de cable de acero de tracción, bueno, la primera etapa de la tarea será el control de la energía eléctrica, el control de la energía mecánica, significa bloquear y etiquetar, o sea, cortar la energía eléctrica, colgar la cabina, utilizar el aparejo. Entonces se va anotando cada una de esas etapas y en cada etapa se va mencionando cuáles son los riesgos asociados a la tarea y qué medidas preventivas utilizaríamos, ¿no?
A modo de ejemplo, si vamos a colar una cabina y vamos a puntualizar sobre el aparejo, entonces diríamos, ¿cuáles son los riesgos de usar el aparejo? Podemos tener golpes, digamos, acá está, menciona golpes, podemos tener riesgos de izaje, entonces vamos marcando cada uno de esos riesgos y decimos, bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas? Bueno, usar un aparejo que esté ensayado y certificado, que las cadenas estén en buen estado, que tenga una inspección, que sea inspeccionado previamente, ¿está bien? Que usemos una eslinga que esté correctamente armada y que el personal involucrado esté capacitado como medidas preventivas. Puede haber muchas más, de acuerdo al tipo de tarea. Entonces, cuando nosotros empezamos a listar todas estas condiciones, lo que logramos es tomar conciencia de lo que vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Y como les digo, automáticamente ya nuestra cabeza empieza a trabajar en ese sentido. Obviamente después no hay que desviarse, no hay que, si nos encontramos con una situación que es diferente a la planeada, no decir, bueno, la resuelvo así o lo aflojo un poquito, porque ese aflojo un poquito puede determinar que algún grillete ceda o pase alguna condición que genere algún tipo de accidente. Entonces, lo que trae el manual... No, que esto está este procedimiento está dentro justamente del manual. Exactamente. Es uno de los procedimientos, no, porque hay una pregunta que Okay. estoy respondiendo, Bien. aprovecho. Dale. Que está dentro justamente del manual de procedimientos, que lo pueden descargar, ya repetimos ahí, ya está en el chat, ya puso Guadalupe el link para poderlo buscar. Bien. Un poco la génesis de esto, fíjense que es el procedimiento número 5, hubo 4 antes, cuando se empezó a trabajar en el manual y se empezaron a lanzar procedimientos, nos dimos cuenta con todo el comité de que te faltaba la forma de organizar toda esa información. ¿En qué contexto uso el procedimiento de acceso al techo? ¿No? Entonces faltaba este procedimiento inicial donde diga, bueno, mira, vos lo vas a usar acá. Etapa de la tarea de mantenimiento. ¿Cuál es el riesgo? Y vos, ¿puedo caer de altura? O la cabina se puede mover. Bueno, ¿cuál es la medida preventiva? Hacer el procedimiento de acceso al techo. 2 seguridades abiertas y probadas. O cortar la energía eléctrica. Entonces ahí empieza todo a cerrarse el círculo de la gestión de seguridad, higiene y de prevención. Sí. Ahí te acercamos el mic, así todos escuchan. Me parece importante dentro del análisis de trabajo que utilizo diariamente, hay una que siempre me llama la atención y me resalta y me hace pensar, ¿no? Que una de las preguntas es, ¿puedo hacer la tarea solo y de forma segura? ¿No? Dentro de todo lo que sumo a lo que decís vos, ¿no? De la planificación, si voy a cambiar cables, si voy a ver una maniobra, no preguntarme, ¿no? ¿Lo puedo hacer solo? ¿No? Y de forma segura, porque a veces sí, claro, me contesto sí, lo puedo hacer, pero es de forma segura, que es muy importante. Capaz que está, la verdad no sabía que estaba, lo voy a buscar, pero me parece muy importante también, ¿no? Bien. Sí, en realidad lo que es el análisis de riesgo está preparado para que una sola persona lo pueda preparar y, en base a sus posibilidades, armar su plan de trabajo, digamos, ¿no? Si vos decís, lo puedo hacer solo o en equipo, bueno, acá será determinar un equipo de trabajo como una medida preventiva. Claro, ¿está bien? Acá contempla lo que es mantenimiento, reparación, claro, y averías, ¿no? Entonces, bien. Esta misma ACT contempla para cada situación que uno tiene, que no siempre es la misma, ¿no? No. Y muy bueno que tienen eso, está buenísimo. Bien ahí. Bueno, seguimos. Próximo procedimiento, acá ya empezando en orden cronológico, numerológico. Interrupción de la energía eléctrica. Este fue el primer procedimiento que hizo el comité, que lo incluyó en el manual, en donde se establece o se entiende que para trabajar sobre un ascensor, siempre lo más conveniente es la tensión cero, ¿no? Después me van a decir, no, pero yo tengo que buscar una falla. Bueno, después cuando ya nosotros tenemos que utilizar la energía eléctrica, se empiezan a involucrar más medidas de prevención en cuanto al uso de herramientas, el uso de PP, la forma en que se usa y las condiciones del entorno cuando nosotros vamos a trabajar con tensión. Pero en la mayoría de los casos podemos trabajar sin tensión y eso amerita un corte de energía eléctrica. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya pasaron accidentes mortales y graves en donde nuestro compañero está trabajando, viene otro compañero, levanta la térmica y la máquina empieza a girar, o la cabina se mueve, o
termina electrocutado porque tenemos energía eléctrica en el circuito del control, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del procedimiento? Identificar la fuente, interrumpir la energía de manera efectiva y colocar un bloqueo y señalización de que estamos nosotros, ¿no? Acá dice un pictograma en donde identificamos qué ascensor es, 1, 2, 3. Nos aseguramos que ese ascensor sea realmente el que vamos a cortar. Cortamos la fuerza motriz, bloqueamos. Hoy en día no está muy instaurado el uso de bloqueos mecánicos para reponer las llaves. ¿Está bien? Si bien es algo necesario, es algo que en la mayoría de las industrias se usa, de usar candados y dispositivos de bloqueo. Ascensores todavía no lo tiene, que bueno, tarde o temprano va a llegar porque son parte de normas internacionales y de calidad y de seguridad que hoy en día se están aplicando, pero sí es conveniente identificar. Mirá que esta llave está cortada porque estoy yo trabajando, o sea, con un cartel que diga peligro, tal persona, o sea que no es que saltó porque hubo un exceso de consumo, sino que está cortada porque una persona que está trabajando. Entonces, identificar, o sea, hacer efectivo el corte, identificar lo que lo hice yo y después ir a medir la ausencia de tensión. O sea, no quedarse con el corte, porque a veces corté, no está puenteada, viene la tensión por otro lado. Entonces ir con un tester y medir en el control donde voy a trabajar que realmente hay tensión cero, ¿no? Y bueno, después de eso empezar a trabajar. Entonces el procedimiento de interrupción de energía eléctrica viene a ordenar un poco todas estas actividades. Se los comento, esto viene un poco de las 5 reglas de oro del trabajo eléctrico, no sé si las conocen o no. Las 5 reglas se desarrollaron para trabajo en media y alta tensión, y el que trabaja en eso te dice que si vos te equivocás en una de esas 5 reglas, te morís en media y alta tensión. Entonces, obviamente que en media y alta tensión uno puede tener energía eléctrica de un ramal de otro, es más complejo, por eso dice que te morís porque puede venir de cualquier lado. En ascensores no están así, pero sí es importante cumplirlo porque una máquina que se mueve cuando no querés, o una cabina que se mueve cuando no querés, genera lo que ya conocemos en cuanto a lesiones y accidentes. Bien. Después, el procedimiento está más desarrollado, lo pueden leer, lo pueden interpretar. Siempre invitamos cuando lanzamos un procedimiento a probarlo a todo el gremio. Está publicado, pruébenlo, vayan y apliquen lo que dice, porque muchas veces nos damos cuenta que habría que invertir el orden de 2 párrafos, habría que agregar, sacar. Entonces, la retroalimentación que tenemos de eso es importantísima, que bueno, no nos pasa mucho tampoco. Sí, no, lamentablemente no hay muchos comentarios, pero nosotros lo tomamos justamente para como enriquecimiento del documento. Estos documentos todos están sometidos a revisión permanente, es decir, estas son versiones que, bueno, uno si observa el documento tiene el número de revisión y está preparado justamente para adecuarlos a nuevas tecnologías, a observaciones justamente que por ahí no nos dimos cuenta o podía ser más claro. Tiene el mismo mecanismo que las normas, ¿no? Las normas en general tienen un mecanismo similar y adoptamos esto para justamente estos documentos. Y cualquier comentario pueden hacerlo justamente por mail, que lo vamos a debatir y tratar en el seno del Comité de Seguridad. Bien. Ahora voy a hacer una sesión de comité CARF, a ver si me permitís. Sí, dale. Una problemática y la comparto con todos. Y respecto de esto, y que se está dando con la tecnología, son las UPS. El otro día me pasó que corté fuerza motriz y sin embargo tenía teniendo tensión en el control provisto por la UPS. Entonces hay que aprender a trabajar con eso. O sea, porque no supe cómo cortar la UPS. Claro, sí. Entonces es importante hacer un procedimiento que atienda la intervención de la UPS. O sea, si la UPS tiene una térmica de 220 o lo que sea que tenga, o la apagás o lo que sea. Entonces ahí tenemos un hallazgo en este procedimiento que está desarrollado. ¿Una UPS interna al control de maniobra o externa? No, una UPS externa era. Externa. Sí. Muchas veces se pone Para rescate. Claro, exactamente. Los sin sala de máquinas tienen. No, lo que pasa es que la UPS, vos cortás la entrada de la fuerza motriz y la UPS se alimenta con No, la llave de corte a Tiene la que salida. tener la UPS, tiene que tener un mando. Claro, tendría que manual cortar. para cortar los Exacto, hay Bien. que cortar primero la UPS y después la energía.
Bueno, entonces, para que no entre en servicio. bien, tiro otra más del Comité de Seguridad. Hay que hablar con los fabricantes de controles para que hagan una... Sí, sí, sí. Bien. Avisale a uno si conoces. Así No, que no, bueno. de hecho, bueno, debe estar señalizado en los tableros cómo, y que justamente hay riesgo y que tienen que cortar justamente los elementos, las térmicas Sí. para que quede sin energía, ¿no? Ok, no voy a decir la marca, pero hay que hablar con Sí, los sí, fabricantes sí, de sí. controles. Así que bueno. Bueno, esto es lo que se hace en el comité. Para la sala ahí es esto. Se analizan las situaciones, se implementan, se corrigen, se publican. Así trabaja el comité hace ya unos cuantos años. Bien, procedimiento número 002, acceso al techo de cabina. Acá también se considera un procedimiento súper importante para controlar la cabina. Los accidentes peligrosos que han ocurrido en techo de cabina vienen por la falta de control, ¿no? El movimiento inesperado de la cabina en automático o incluso en manual, que se puede hacer de hacer la máquina por otra persona cuando un técnico o alguien está arriba del techo. Entonces el procedimiento viene a ordenar y detallar cada uno de esos pasos. Yo acá preparé un pictograma en donde dice, bueno, primero señalizar, después llamar al ascensor, verificar que no haya nadie dentro de la cabina, enviar la cabina si vamos a acceder al techo, para abajo, y menciona 2 pisos para abajo, ¿está? De manera tal que mantenga la dirección, si llegase a borrar la llamada inmediatamente inferior, abrir la puerta, esperar un instante a ver si la detención de la cabina refiere a una intervención de la seguridad o solamente fue casual. Después, una vez que está abierta la puerta, probar otra seguridad más, que puede ser la puerta de cabina, puede ser el botón de stop, puede ser el botón, la llave conmutadora automático manual, y probar de a una las seguridades. Acá viene la complicación de este procedimiento, es identificar cómo se prueba de una las seguridades. Porque, ¿qué harían ustedes? Bueno, hay que cerrar la puerta de afuera. Si yo pruebo la puerta de afuera y aprieto el stop, para probar el stop cierro la puerta de afuera. O sea, normalizo la seguridad y me quedo con esa. Y acá vienen los problemas de la capacitación, que uno lo explica y no se logra comprender hasta que, bueno, se van dando cuenta, se lo analiza eléctricamente y se dan cuenta cuál es el sentido. Porque si no, no lo probás, nunca lo vas a probar de manera efectiva, ¿no? Entonces el procedimiento contempla estas cosas. Y te dice, puedes usar esto, el contacto de cabina, los de stop, el automático manual, si es un control viejo, el contacto del paracaídas, y se van estableciendo ciertas condiciones que se pueden utilizar como seguridad arriba de una cabina, sumada a la puerta exterior, ¿no? Entonces el procedimiento viene a decirte cómo controlar la energía peligrosa, que en este caso es mecánica, cómo establecer los pasos claros o establecer los pasos claros para controlar el ascensor y trabajar de manera segura sobre el techo de cabina. ¿Está? También pueden consultarlo en el manual de normas y procedimientos, que está detallado más para lectura, pero está bien detallado. El procedimiento operativo 003 es el acceso al pozo, ¿no? Que acá hago la consulta a la sala, quien quiera responderle. El acceso al pozo es muy similar al acceso al techo, ¿no? ¿Por qué? Porque el ascensor se puede mover, se puede, o sea, se puede mover sin que nosotros tengamos el control, nos puede aplastar, pero tiene un riesgo más que en el techo no hay, desde el momento que nosotros abrimos la puerta. ¿Cuál creen que es? Exactamente, o sea, caerse al pozo. Que por más que sea 1,20 m, ya la experiencia ha dejado rastro de que se caen y te golpeas contra algún perfil del resorte y te quebraste la cadera. Entonces, si bien no se considera trabajo en altura, porque trabajo en altura es a partir de 1,80 m a 2 metros, el riesgo que conlleva estar expuesto a caer en un pozo es alto por las dimensiones reducidas, por decirlo así. Entonces, ya el procedimiento considera, si ven acá abajo, considera la instalación de una escalera. ¿Okay? Ya sea una escalera manual o una escalera que esté fija dentro del pasadizo. ¿Okay? Que en muchas instalaciones están y hay muchas otras que no, y que hay que implementar algún tipo de medida para bajar, ¿no? Más que nada en pozos en donde los sensores eran de alta velocidad y tenemos pozos de 2, 3, 4 metros, que no hay nada, no hay escalera, no hay nada y tenemos que bajar a limpiarlo, ¿no? Entonces, el procedimiento de acceso al pozo viene a enseñarnos esto, ¿no? A controlar la cabina para que no se mueva involuntariamente y además hacer la mención del trabajo de bajar por esa escalera o bajar a ese pozo porque tiene su condición de riesgo. Así que bueno. ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿En la sala no hay ninguna pregunta? No tengo tanto para hablar.
Así que bueno. En la nota, la página web, en el YouTube sale. No, pero yo cuando Lo cargo el agregas. video en YouTube lo puedo agregar después. Agrega eso, quería pedirte. Que agregado El link en comentarios. sí. Bien. Sí. El acceso al web hay que verificar también si tiene La escalera. Bien, acá Ernesto, lo digo para la sala, me hace la mención de que si tenemos la escalera en el acceso al pozo, de que la escalera esté en buenas condiciones, ¿no? Y sin grasa, que esté bien amurada. Y yo voy a sumar una más a eso, que me pasó, que todos los escalones tienen la misma distancia entre uno y otro, porque el cuerpo hizo 2 escalones y ya aprendió que son 20 centímetros y tenés 22 y le pifiaste, o sea, te podés caer, me pasó. Entonces, bueno, que la escalera realmente cumpla con las condiciones constructivas que tiene que cumplir una escalera, que es rígida, limpia y bien diseñada, ¿no? Entonces, eso es una... Y bueno, que supere 1 metro el palier, porque bajar una escalera que esté al límite del piso es imposible, imposible. Así que bueno. Bueno, procedimiento... Y disculpa, ¿no? También pensando un poco en la charla, es la ubicación, ¿no? Porque También. a veces se piensa dónde bajan los colgantes para que quede más cómodo, para que no enganche el colgante, pero para que acceda después el técnico, no sé, tiene que tirar una liana para llegar hasta la escalera. Totalmente. Hay escaleras instaladas que no sirven para nada. No, y aparte que permita que el pie se apoye en forma confiable y no que tenga superficie de apoyo o que permita, digamos, Ujú. que ingrese el pie, ¿no? Dentro de Exacto. cada peldaño. Exactamente. Nada, por los espacios. Bueno, Así que bueno, bueno, pero son condiciones que hay que, o sea, son condiciones de riesgo o peligros que nos encontramos y que de alguna forma hay que controlarlos para poder, o sea, hay que bajar un pozo, no puedo dejar un pozo sin limpiar porque se va a prender fuego tarde o temprano. Entonces, bajar hay que bajar, con una escalera portátil, una manual, lo que sea, hay que bajar. Y esa acción de bajar tiene que ser de la manera correspondiente, que es segura, no queda otra. Bien. Seguimos. Si aburro me avisen, ¿eh? Procedimiento operativo 04, verificación de puertas automáticas. Este fue un procedimiento bastante interesante porque, si bien todos sabemos cómo hay que probar puertas, el representante técnico se encuentra con una puerta automática que lo que hace es tirar y tratar que no se destrabe, pero adentro, ¿cómo está? Y yo he encontrado puertas puenteadas. ¿Está? Entonces, se estableció este procedimiento considerando esta condición, ¿no? Entonces, se desarrolla cuál es una forma de prueba y verificación y cuál sería un criterio de aceptable o no aceptable, ¿no? Acá, bueno, es aceptable o no aceptable, es o funciona o no funciona, no hay, esta puenteada queda anulada, se destraba queda anulada, no es que aceptable o no aceptable, pero es importante considerar eso al momento de la redacción del procedimiento. El procedimiento es mucho más largo, tiene mucho más condiciones, deja abierto a criterio profesional la forma en que se va a probar la puerta, porque hay un montón de puertas, un montón de sensores, un montón de velocidades, y cada puerta o cada equipo requiere su forma, digamos, de probar, ¿no? Pero al menos establece ciertas condiciones que ayudan a hacer más ordenado el trabajo. Bien. Bueno, acá yo traje algunas publicaciones a modo de ejemplo de lo que es las publicaciones del comité. Voy a hacer un clic en alguna. Ahí estamos. Esta que fue la primera. Ahí estamos. Bueno, esta es la del freno, ¿no? Voy a hacer un poco de zoom. Ahí estamos. Bien. Esta es la revisión 01 en realidad, porque está la original, que no tenía este formato, y esta es la revisión 01 del freno referido a controles de frecuencia variable, en donde establece las condiciones a cumplir y cuáles son las formas de controlar ese freno que no patine, ¿no? Digamos, o no esté flojo y permita que el peso de la cabina mueva ese eje, por decirlo así. Entonces, bueno, acá un poco lo traje para que todos lo vean. Acá dice, no, método del ensayo, dice, antes del ajuste y prueba de funcionamiento, asegurarse que la cabina esté sin pasajeros con indicaciones adecuadas. Dice, cortar la energía del tablero de fuerza motriz correspondiente a ese sensor. La próxima revisión diría, aplicando el procedimiento número 001, o sea, claro. así es como Sí. tiene que funcionar. Hay que sumar.
Exactamente. Y después dice, el freno de la máquina del ascensor se debe verificar periódicamente el estado de sus partes mecánicas, cinta de freno, presión de resorte, lubricación de ejes, ajuste de apertura mínima y limpieza y pulido de camisas y núcleos, verificar que la campana o disco de freno o sus zapatas o morrazas se encuentren libres, y así va estableciendo determinadas consideraciones y te dice que cómo hay que probarlo, ¿no? O sea, que no se puede mover, no se puede poder girar a mano ese eje con el freno aplicado. Si ocurre esto es porque, bueno, está dentro de lo aceptable. Y así tenemos, bueno, y después de esto viene la recomendación de los frenos, que te enseña cómo ajustar el freno. Esa acá no la puse, pero hicimos una recomendación que habla de los frenos electromecánicos y menciona determinados criterios en cuanto al pulido, el uso del lubricante para todos, y la sala, todas las articulaciones del freno no se lubrican, se pulen nada más. Bueno, en ese procedimiento lo indica, ¿no? Y cuáles son las luces que tienen que quedar entre la cinta y la campana. Bueno, el comité trae esas cosas, como digo. Esta cuestión entre la normativa y la práctica viene a sumar esto, a decirte cómo hacerlo, pero que quede registrado aparte. Sí, y la seguridad, tomando la siempre seguridad. como centro la seguridad. Exactamente. La exactamente. norma por ahí dice técnicamente cómo desarrollar algo, pero no. Por ahí, bueno, le falta todo el entorno de la seguridad. Ujú. Así que bueno. Bueno, esto hacemos un clic en otro. El guardapié, sí. Lo que decía respecto de los frenos es que en los nuevos ascensores, el freno de la máquina, en los casos de máquina de tracción directa, Sí. es parte de un sistema de seguridad que es el de movimiento incontrolado de cabina y el de sobrevelocidad en ascenso. Por lo tanto, el ajuste de los frenos es más importante todavía, no es solamente por un tema de evitar la cabina, sino además porque es parte del mecanismo de seguridad. Bien. Y de hecho, bueno, se perdón. quita el paracaídas ascendente. Claro. Sí, claro. Por eso, es todavía más importante. Bien. ¿Podés repetirlo con el micrófono? Porque justo hiciste una buena exposición y no salió para el Zoom. Sí, lo que decía es que en los ascensores nuevos en la norma a partir del 2008 y acá en Argentina a partir del 2019 incorporan dos elementos de seguridad adicionales que son la protección contra movimiento incontrolado de cabina y la protección contra sobrevelocidad en ascenso, Acopius MP. Esas dos protecciones en los ascensores con tracción directa y donde el freno actúa directamente sobre la polea, el freno es parte de ese esquema de protección. Por lo tanto, el ajuste del freno se hace más importante todavía porque no es solamente para detener la cabina cuando está parada, sino también como parte de un doble sistema de seguridad. Bien. Bueno, entonces, con más razón, o más importancia el freno, ¿no? Sí. Así que eso habría que hacer algún escrito por el movimiento incontrolado de la cabina, ¿no? Sí. Porque es mecánico. Sí, el paracaídas en ascenso también, es lo mismo. Porque los dos usan el... Sí, lamentablemente el Código de la Ciudad de Buenos Aires no lo pide. No lo pide, pero yendo a las normas, los ascensores con máquinas convencionales requieren paracaídas bidireccionales. El ascensor, si usa una tracción directa con el freno en el eje de la polea, puede obviarse el paracaídas ascendente. Bien. Sí, o el freno en los cables. Uh-huh. La otra alternativa es poner el freno en los cables. Bien. Por acá traje un poco de lo que es la página de FACARA, Comité de Seguridad, y quería mostrarles el tema del freno, que les comentaba recién. Esto es todo lo que ustedes tienen disponible, ¿no? Y más abajo está el manual de normas. Acá están los no vigentes. Y acá está claro. El freno está Sí, sí, pero teníamos que es el de los frenos. ¿Dónde está? Acá, freno de máquina, acá. Este es el que le comentaba que, bueno, viene a enseñar un poquito, a mostrar determinados componentes, huelgos, ajustes, esto que no se lubrica los pernos, sino que se pulen. Entonces,
bueno, el comité trae estas cosas que es un poco escribir de manera ordenada la experiencia que trae el rubro de transporte vertical, ¿no? Así que bueno. Después hubo una recomendación importante que fue el reemplazo de controles electromecánicos. Se estableció un criterio de antigüedad máxima, eran 20 años, ¿no? Si no me equivoco. Ujú. Así que hay un documento, esto creo que es importantísimo, tarde o temprano lo van a empezar a usar. Hay un documento publicado por el comité en donde ya recomendamos que después de los 20 años de vida útil, los controles se reemplacen. ¿Verdad que los si son 20 años? Son incluso... ¿Dónde está la fecha? Perdón, que estoy buscando la antigüedad. Acá, perdón. Antigüedad mayor a 10 años. ¿Está bien? Dice, registrándose en caso de equipo, bueno, con más de 90 años. Y acá hicimos un listado de marcas que ya sabemos que incluso las fábricas no existen más. La condición es mayor de 10 años y que la fábrica no exista más. Esa era la condición. Claro, Ahí que no está. exista más la fábrica. Exactamente. Entonces, bueno, se hizo todo un listado de controles que están discontinuados y que se recomienda, que casualmente apuntan casi todos a electromecánicos, ¿no? Ya hoy lo electromecánico tiene que ir desapareciendo. Entonces, eso es creemos que es una buena publicación que va a ayudar a generar un tipo de conciencia en la renovación del parque. Sí. No, con una antigüedad mayor de 10 años y que la fábrica no exista más. Ni que la fábrica, claro. Fundamentalmente que la fábrica no Claro, exista más. el tema es la falta de soporte. Claro, no hay respuesta. Ahí apuntaba. Así que bueno. Y bueno, después tenemos otras recomendaciones en cuanto a rescate para persona encerrada, o rescate de persona encerrada para conservador, rescate de persona encerrada para usuario y rescate de persona encerrada para encargado. O sea, cuáles son las acciones que cada uno debe tomar en ese marco, ¿no? Si tengo una persona encerrada, bueno, yo soy encargado, no me aventuro a rescatarlo, le doy contención, llamo a la empresa, permito la entrada al edificio, permito el acceso de los servicios de emergencia o rescate a la sala de máquina, soy el usuario, me quedo ahí adentro, no hago nada, o sea, no intento salir, mejor dicho, ¿no? Doy aviso, mantengo la calma y el conservador lo mismo, ¿no? Cada uno con su rol, el comité hizo esa publicación, que bueno, todo esto está dentro de normas, buenas prácticas, ¿no? Que, otra vez, repito, ¿no? Apuntan a la prevención de accidentes, no hay otro objetivo. Y surgen justamente a consecuencia de accidentes repetitivos y que, bueno, poder intervenir con estos documentos para reducir el riesgo, ¿no? Para que las personas que deban justamente actuar en un rescate tomen los roles que corresponden, ¿no? Exactamente. El rescate lo haga la empresa conservadora y no improvisadamente por algún personal de seguridad o encargado, etcétera, ¿no? O algún vecino con buena voluntad que terminan justamente accidentándose la persona que quedó encerrada o ellos mismos, ¿no? Que ya hay un montón de casos para ver y que son muchos de público conocimiento. Bien. Bueno, el objetivo del comité es esto, aportar algo más a lo que es la normativa, a lo que es la experiencia y de una manera ordenada y documentada, ¿no? Que es hoy en día con la implementación de sistemas de gestión ISO 9000, sistemas de gestión de seguridad e higiene, medio ambiente, lo que es la documentación y el orden documental es algo esencial porque no tiene, si no logras una certificación y además no tiene resultado, no tiene buenos resultados si tienes papeles desparramados por todos lados. Tiene que estar todo ordenado y conectado una cosa con la otra. ¿Alguna consulta que salga de esto? El micrófono. Todavía están. Me No voy a decir sí. cuál. Los controles. Claro, los Sí. controles. Porque yo le pido a Schindler un control de hace 20 años, no tienen los repuestos. O sea, por más que exista o no exista, ya está, pasaron a varios modelos que ya
ellos mismos, ya la gente quizá no lo puede parar. Sí, a ver, el criterio es, si uno compara lo que es la electromecánica con la electrónica, obviamente no hay ni que ponerse a analizar nada en cuanto a los beneficios y ventajas de lo que es, acá sabe más Rafael, lo que es microprocesado. ¿Está bien lo que dije? Ujú. Lo que es microprocesado. O sea, la electrónica contra la electromecánica no hay, en cuanto a confiabilidad y un montón de cosas más, en cuanto a prestación, a servicio, es muy superior y es lo que se viene y ya no existe lo electromecánico. Entonces, creo que está bien que haya una indicación de Sí, mejora. aparte la degradación que va surgiendo del electromecánico, porque al no estar las empresas, los repuestos son improvisados y se va degradando terriblemente y justamente intervienen en la seguridad de las personas esto, ¿no? Entonces, Rafael, lo que creo que sí. decía acá el colega es que a pesar de que la empresa está, puede Sí. no haber repuestos. No, igualmente en el listado, si se fijan, están Bien, marcas. bien. Okay. Fuimos tomando las que conocíamos, obviamente, vuelvo a repetir, ¿no? Esto es perfectible y se puede sumar más cosas, pero están mencionadas algunas empresas Sí, sí. que existen y está mencionada porque hay tableros de Otis, perdón, dije la marca, Está bien, pero... o una marca. No, pero Otis está desde muchísimos años y bueno, hay tableros Otis que bueno, pero bueno, justamente esos tableros ya tendrían que... Pasa lo mismo con autos, con repuestos de auto, con marcas que están presentes en el Claro, mercado, un pero esos Forte, modelos no se fabrican más. y si el Forte no, No hay justamente repuesto. no hay repuesto. Entonces, bueno, es ese mismo criterio que se aplicó dentro de esa recomendación. Bien. ¿Y por qué viene esto? ¿No? Porque en el campo nos encontramos con que nos falta un contacto de un control de un SOV, que es el primer control que hizo Otis, y salimos a adaptar otra cosa. Porque hay que hacer que esa máquina funcione. Entonces se intenta la adaptación hasta decir, bueno, no va más, y con todo respeto rogás que no venga uno que diga, yo te lo hago y lo perdiste. ¿No? O sea, si yo le bajo la palanca, hay que poner un control nuevo, y si no aparece nadie que diga, no, me sobró de otra obra y yo te lo hago, eso el control pasa a un electrónico. Entonces vino para eso, ¿no? Para evitar que las adaptaciones, que a veces funcionan y otras veces generan condiciones de riesgo. Entonces, para eliminar eso. Y en los electrónicos también surge el inconveniente que a lo largo de los años hay justamente componentes que no se fabrican más. Entonces ya son obsoletos y no se puede reparar ni siquiera si está todo perfecto. Así que también tiene una obsolescencia que hace que los tableros también tengan una vida útil. Pero en ese caso es más fácil porque directamente, bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Y relacionado con los electrónicos, hay una parte del control que tiene una vida útil que es similar a la que menciona por el tema de los controles, que es el variador. El variador tiene una vida útil, y una vida útil que está en el orden de los 12, dependiendo del uso y del tráfico, 12, 13 años. Con lo cual sí hay que cambiar un variador, y no sé si no habría que cambiar el control para ver que no tenga ninguna condición de inseguridad. Bien, sí, ya un variador implica, salvo que consigas el mismo modelo, implica la intervención del circuito y eso, no digo que se haga mal, pero hay posibilidad de falla humana. Entonces, bueno, son cuestiones a considerar. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta ahí en la sala, Guadalupe. No. Bien. Bueno, yo por mi parte acá les dejo el QR, si quieren escanearlo, lo lleva al link central del Comité de Seguridad y pueden descargar o visitar todas las publicaciones que hoy pudimos hablar, y hay más todavía. Ahí está el manual de normas y procedimientos completo, y tiene más publicaciones para que puedan consultarlas, descargarlas, y evaluarlas y criticarlas y pasar la modificación, ¿no? Al comité. Así que bueno, por mi lado, llegamos a la finalización de la exposición. Dejo abierto un cachito más si hay alguna consulta o aclaración. Y bueno, si no, Yo quería agradezco. felicitar al Comité de Seguridad por el trabajo que está haciendo, así que muy bien, en la cabeza de Rafael, tuyo Gabriel, y dentro del ámbito de FACARA, porque
esto que está disponible para las empresas es un material invalorable. Así que, Bueno, muchas gracias. Bueno, por gracias, esta carta. gracias. Gracias a todos. Y un tema más, como es pública esta documentación, no cumplirla y provocar un accidente por no cumplir esta documentación va a ser tomada por la justicia como documento válido. O sea que el llamado de atención a las empresas es sumamente importante. Las recomendaciones del comité deberían tomarlas las empresas muy seriamente porque en caso de accidente, en el juicio se detecta que se podría haber evitado por una recomendación, es jurisprudencia el documento del comité. Totalmente. Así que Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al público presente y al público por Zoom, a todos los que intervinieron por interiorizarse justamente en este tema de seguridad, que bueno, vamos a seguir próximamente con la próxima charla va a ser de la resolución 27, que es una resolución de ámbito nacional y que, bueno, que va a estar a cargo de Ernesto Espal, del ingeniero Ernesto Espal. Así que los esperamos en la próxima jornada, que va a ser el Martes 21 de julio, 16 horas. Y tanto presencial para los que puedan venir como por Zoom. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. gracias. gracias. Un agradecimiento a Messi, Al Kun Agüero. Claro.